Bueno, buenas tardes, gracias Hola Inge, buenas por- tardes. ¿qué tal? Por acomodar los horarios, porque justo tengo un temita en una reunión virtual a las 4:30 y no quisiera llegar tarde. Así que vamos a ir empezando con el tema que teníamos un poquito pendiente, que es el tema de diseño de canales estables. ¿No? Este, Aquí les voy a compartir la presentación. Este es un tópico más o menos emparentado con lo que habíamos visto en la clase anterior, que era sobre estabilidad de cursos fluviales, solo que se refiere en este caso, al diseño de canales artificiales, es decir, no esculpidos por la naturaleza, como son los ríos, sino construidos por el hombre. ¿No? En particular, vamos a ver los distintos criterios metodológicos que existen, que se pueden dividir en tres grandes grupos: métodos empíricos, semiteóricos y racionales. Y mientras vamos desgranando el tema, les voy a contar algunas aplicaciones prácticas para que tengan la información complementaria adecuada para resolver los trabajos que se les encomienden. Esencialmente digamos, el problema se plantea cuando uno construye un canal excavado en un terreno aluvial. ¿Qué es un terreno aluvial? Un terreno formado por sedimentos que generalmente han sido en épocas pasadas transportadas y depositadas por los sistemas fluviales de la región. En el caso particular nuestro, en la Argentina, tenemos vastas llanuras aluviales, ¿verdad?, construidas por los ríos durante épocas geológicas pasadas y que están conformadas por material que en algún momento fue transportado y depositado allí. Entonces, cuando construimos un canal, aquí tenemos una fotografía de un canal en construcción en el área del proyecto Río Dulce, aquí en Santiago del Estero, con la maquinaria, digamos, adecuada. Generalmente se excava el canal y se le asigna una geometría, eh, digamos, inicial, de acuerdo a lo que se haya previsto en el proyecto, ¿verdad? Por lo general, esa geometría es una geometría de tipo trapecial, es decir, si miramos con cuidado la fotografía, aquí le estoy agregando un poco una línea amarilla que nos indicaría, grosso modo, cuál es la geometría inicial, bueno, con la debida perspectiva, un poquito deformada, ¿verdad?, de la sección trapecial. Justamente lo puse aquí como para tener una referencia de una escala. Aquí hay una persona, ¿verdad?, que está caminando. Bueno, como se verá, es un canal del orden de 2 metros de profundidad, 1,80 m quizás. Bueno, unos 3, 4 metros de ancho de base, unos ciertos taludes, ¿verdad? Y aquí tenemos un poco la maquinaria que se utiliza, en este caso retroexcavadoras. Se pueden utilizar otro tipo de excavadoras, incluso perfiladoras de cangilones, equipos un poquito más sofisticados, pero en definitiva, y a los efectos del análisis que vamos a hacer en este tema, digamos, se le otorga una sección inicial que responde de una forma trapecial. Se ve bien, ¿no? Se ve bien la fotografía. Aquí tenemos material tipo limo arenoso, por lo que se puede visualizar en la misma, ¿no? Ocurre que al cabo de un periodo de operación, cuando ya se le hace correr el agua, ¿verdad?, se le asigna el caudal, que es el dato principal del problema, el caudal de operación, que pasa a constituirse en lo que sería el caudal dominante, de acuerdo a las definiciones que vimos en morfología de ríos. Ese canal empieza a experimentar una serie de procesos morfológicos a partir de los fenómenos de erosión y sedimentación, erosión en algunos sectores, sedimentación en otros y demás, de manera tal que esa geometría inicial de tipo trapecial empieza a ser deformada por la acción del flujo y por el efecto del transporte de sedimentos, evolucionando hacia una forma que generalmente tiene taludes más o menos curvilíneos, el fondo más o menos horizontal, y el otro talud también curvilíneo. Aquí, esta es una fotografía
capturada desde un puente sobre un canal, también en el área del proyecto Río Dulce, en un área urbanizada, ¿verdad? El canal Sud es este. Y tenemos la fortuna, entre comillas, de tener por la posición del sol en la hora de captura de la foto, algún indicio por la sombra de estas, digamos, de estos arbustos, de estas hierbas que aparecen aquí en las márgenes, algún indicio de la geometría de la sección. Si hacemos un zoom aquí, donde tenemos justamente un arbolito que está proyectando su sombra ahí, nos permite, haciendo un zoom ahí, ¿verdad?, visualizar justamente esto que les decía claramente, que la sección que era inicialmente trapezial ha evolucionado hacia una geometría de tipo más bien curvilínea, ¿no? Más bien curvilínea con un fondo más o menos horizontal. Aquí tenemos un canal, esto es en la zona de un paraje que se llama El Empachao, cerca de la localidad de Taboada, al sur de la ciudad de La Banda, al sur de Fernández también, sobre la ruta 34, donde tenemos esta fotografía que ha sido tomada en la época en la que no hay agua circulando, pero nos permite ver claramente dos cosas. Primero, que el canal, que este canal ya es un canal que adquirió una condición de equilibrio o régimen, es una estabilidad dinámica, tiene un lecho claramente arenoso con formas de fondo que pueden ser en este caso rizos, y unas márgenes limosas, ¿verdad? Siguiendo ese patrón de tipo curvilíneo, es decir, si hacemos un zoom, tenemos, digamos, nos podemos ver un poco la conformación del fondo, que es una arena, claramente una arena límpida, claramente conformando un patrón de rizos, y se alcanza a ver un poquito el material de las márgenes, que es de naturaleza más fina, de tipo limosa, ¿verdad? Con lo cual, la sección que decíamos claramente adquiere esta forma, ¿no? Taludes un poquito curvilíneos, el lecho cuasi horizontal, ¿verdad? Bueno, este sería el nivel de operación de la superficie libre, ¿verdad? Aquí tenemos un canal que es también del área de el proyecto Río Dulce, cerca de la localidad de La Cañada, en fase de operación. Aquí también hay una persona que está tomando unas fotitos como para tener un elemento de escala, ¿verdad? Es un canal de unos 8 metros de ancho, 1,60 m, 1,70 m de profundidad, más o menos, ¿verdad? Y que adquirió una condición de equilibrio dinámico régimen. Se puede observar en la superficie libre un poco, digamos, el fenómeno de bursting, ¿verdad? Que cuando hacíamos turbulencia les comenté, borbotones que afloran en la superficie libre. Y el alineamiento permanece recto, la sección transversal más o menos constante, es un canal bastante de libro, diríamos, demostrativo de una condición de régimen, ¿no? Bueno, esta cuestión, ¿cómo se ha estudiado? Se empezó a estudiar allá lejos y hace tiempo, a finales del siglo XIX, por parte de ingenieros ingleses que estaban destacados en la India, desarrollando, bueno, redes de comunicación terrestre, redes ferroviarias y también canales de riego, lo que era entonces territorio de la India y actualmente hay una parte que es territorio de Pakistán, ofrecía condiciones inmejorables para la práctica intensiva del riego, sobre todo de algodón y otro tipo de cultivos. Y estos señores empezaron a estudiar en detalle esos canales como para empezar un poco a entender o a intentar comprender cómo era la mecánica de evolución del canal desde su diseño inicial hasta finalmente alcanzar una condición de régimen, lo cual los ayudaría a que la próxima vez o de ahí en adelante, y si pudieran conocer cómo se comportaban los canales en general en la región, diseñar los canales siguiendo los lineamientos de régimen. ¿Para qué? Para que no sufran grandes deformaciones entre el estado inicial y el estado de régimen. Y se desarrollaron escuelas empíricas que consistían en estudiar estos canales in situ, pero también durante fundamentalmente las primeras décadas del siglo XX y con mucha fuerza inmediatamente a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a hacer muchos experimentos en laboratorio, utilizando tecnología de modelos físicos o experimentos en general que permitían
simular en un modelo en escala reducida el comportamiento de un canal en campo, ¿no? Aquí tenemos, esta es una fotografía antigua, por eso es de mala calidad, blanco y negro, donde tenemos una mesa de arena que se llama, es un contenedor donde tenemos una mesa de arena, en el centro de la cual se excava un canal. Aquí hay una serie de puentecitos de observación que sirven para medir, mediante palpadores de fondo, la geometría de la sección transversal, por sus dimensiones está al aire libre. Nosotros en nuestro laboratorio, quizá ustedes hace un par de años cuando anduvieron por ahí habrán podido observar, tenemos una mesita de arena pequeña, ¿no? Una mesita de arena que más o menos simula de igual manera el comportamiento al estilo de esta, pero pequeñita ahí en el interior del laboratorio, ¿no? Este es el laboratorio de Wallingford, donde este canal tenía como unos 40, 50 metros de largo, ¿verdad? En la mesa de arena, ¿no? Unos 5 o 6 metros de ancho, y aquí está excavada la sección inicial para el inicio de los experimentos. Aquí hay otra fotografía ya más parecida a la nuestra, ¿verdad? No le puse una fotografía nuestra de nuestro canal porque todo el mundo la conoce. Esto es en un laboratorio en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, donde, bueno, tenemos aquí el canal, aquí se excava, digamos, un poco la mesa de arena, el puente desde el cual se disponen los instrumentos para medir. Aquí hay otro canal también parecido a otro que tenemos nosotros, que es un canal vidriado, y aquí tenemos un nivel como para medir las pendientes y, digamos, alinear y calibrar bien la inclinación que se requiere para la realización de los experimentos, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía donde tenemos el canal excavado después de una corrida, cómo quedó cuando ya se estabiliza. En este caso particular se trataba de estudiar qué pasaba si se le inducía una perturbación con un cambio de dirección aquí en zigzag, para ver si esa perturbación se propagaba y el canal tendía a formar meandros, ¿no? Bueno, inicialmente el experimento se hizo con el canal recto y aquí está un poco cómo se llevan adelante esos experimentos. Entonces, con estas generalidades vamos a algunas definiciones básicas. Nosotros estamos hablando en general del concepto de régimen. Cuando decimos régimen, por eso lo pongo un poco entre comillas aquí, nos referimos a si utilizamos o si usamos un canal artificial para conducir agua cargada de sedimentos, porque generalmente el agua que se toma de los ríos para conducir por los canales tiene en mayor o menor grado sedimentos, tanto el lecho como las márgenes se van a erosionar o van a sufrir deposiciones, ¿verdad? Y se van a producir alteraciones en el ancho, en la profundidad y en la pendiente de ese canal hasta que finalmente se alcanza un estado de balance, instante del cual se dice que el canal alcanzó lo que se llama su condición de régimen. Esta definición fue inicialmente introducida por Lindley en el año 1919. Este señor Lindley era justamente uno de estos ingenieros ingleses que trabajaban ahí en la India diseñando canales de riego, ¿no? Y en sí, digamos, es un concepto que tiene mucha sustancia porque está englobando, ¿verdad?, el aspecto esencial de lo que consideramos un canal dinámicamente estable o en condición de régimen. A posteriori de esa definición se introdujo lo que actualmente conocemos como el teorema de Lacey. En realidad es un enunciado más bien empírico, pero digamos desde el punto de vista formal lo designamos como teorema y por eso lo ponemos entre comillas, donde entre otras cosas este señor Gerald Lacey lo que dice que las dimensiones, el ancho, la profundidad y la pendiente de un canal para conducir un caudal líquido asociado a una carga de sedimentos serán todos fijados por la naturaleza. Es decir, el hombre lo construye, pero después finalmente la naturaleza es la que la termina de moldear y darle las dimensiones finales que garantizan su estabilidad. Este concepto fue introducido unos 10, 11 años después de lo que decíamos del Lindley, en el año 1930. Sobre esta base tenemos el siguiente esquema de definición. En la condición inicial, en el momento que se pone en operaciones el canal, generalmente nosotros le damos una geometría fija
que responde habitualmente a una figura de propiedades geométricas conocidas por lo general, y en la gran mayoría de los casos se utiliza la sección de tipo trapecial, la sección de tipo trapecial, en donde le vamos a dar un ancho de fondo inicial, con esto que está con su índice 0, ¿verdad? Un ancho de fondo inicial, una profundidad o tirante inicial, un ancho superficial inicial con una inclinación de taludes que sea capaz de mantener el equilibrio de este talude y que no se desmorone, ¿verdad? Esto sería la vista en cuanto a la sección transversal, y en el perfil longitudinal tendríamos esta vista en un segmento de canal. Es decir, conducimos un caudal Q y con una pendiente S sub 0. Esto es lo que sería la condición inicial. Bueno, este canal se deforma y hasta que finalmente se estabiliza. La condición final sería algo más o menos así como lo que tenemos esquematizado aquí para la sección transversal y para el perfil longitudinal. La sección transversal tendrá finalmente dimensiones ancho de fondo B, tirante en la región central H, ancho superficial T. Y en el perfil longitudinal tendremos, bueno, el caudal Q, tendremos un transporte de sedimentos Q sub S, el desarrollo de formas de fondo que pueden ser rizos, dunas, dunas con rizos superpuestos, etc. Y la pendiente final de equilibrio será S. Obsérvese que aquí las cantidades no tienen el subíndice 0. Esto es lo que sería la condición final una vez que el canal alcanzó su condición de equilibrio. ¿Cuál sería la situación deseable en cuanto al diseño? Bueno, que todas estas cantidades que tienen subíndice 0 sean lo más parecidas posible a todas estas cantidades que no tienen subíndice. El problema es que no las conocemos a estas cantidades. No sabemos hacia dónde va a evolucionar el canal, produciendo quizás erosiones, sedimentaciones o ambas cosas en distintos sectores. Por eso es que justamente se estudian estos canales para entender mejor cómo van a funcionar esos canales. Si examinamos con un mayor nivel de detalle lo que sería la geometría de la sección transversal, cuando el canal adquirió su condición final de régimen, o sea, si hacemos una ampliación de esta cuestión, de esta sección, ¿verdad? Vamos a ver que por lo general tenemos, y esto se observaban en las fotografías que le mostré, en esta presencia de borbotones o manifestaciones evidentes de la presencia de flujo turbulento, tenemos una zona central que es cuasi horizontal, obviamente con pequeñas ondulaciones, pero en el fondo es cuasi horizontal. Taludes laterales, curvilíneos, ¿verdad? Y como la profundidad H es variable, ¿por qué? Porque es máxima en la zona central, por ejemplo, sobre una vertical donde está ubicado este punto M, la profundidad H es máxima. Pero si llamamos Y a una coordenada lateral, a una coordenada en el sentido lateral, Y, H en definitiva va a ser una función de Y que va a ir progresivamente disminuyendo hacia los laterales, ¿verdad? Como la tensión de corte local, aquí digamos, en un plano horizontal, es gamma por H y por S, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en esta sección, donde tengo el cursor, en esta sección, yo voy a tener una tensión de corte, mientras que en esta otra que está más cerca de la margen voy a tener una tensión de corte menor. Entonces se produce, ¿verdad?, una difusión lateral, un gradiente lateral de tau, o sea, la derivada de tau con respecto a Y es, digamos, no nula, ¿verdad? Y por lo tanto hay una difusión lateral de cantidad de movimiento desde el centro del canal hacia las márgenes. Por eso es que finalmente el canal adquiere esta configuración que, como decíamos en un principio y como mostramos en las fotos, se ha observado en un montón de situaciones. En cuanto al perfil longitudinal, como decíamos, generalmente tenemos D es el tamaño mediano del sedimento que tenemos en el fondo. Ahí veíamos una fotografía que es un material arenoso que proclive a desarrollar formas de fondo, rizos, dunas, rizos superpuestos sobre dunas, ¿verdad? Con un perfil de velocidades cuya integral nos da el caudal, con un perfil de concentraciones cuya integral extendida
a toda la sección transversal nos da la carga sólida Q sub S, y las dimensiones finales del canal estable en cuanto a la vista longitudinal son el tirante medio H, cuando hay formas de fondo es un tirante medio, ¿verdad? Y la pendiente longitudinal S. El problema que se nos plantea en el diseño se puede esquematizar en estas tres posibilidades que tenemos. En el caso A, bueno, aquí en los tres esquemas A, B y C, estamos representando con una línea de trazos marrón a la geometría inicial y con una línea continua negra a la geometría final una vez que el canal se estabilizó. Fíjense que en el caso A hay una marcada coincidencia, no obstante, estas ondulaciones de la geometría inicial respecto a la geometría final de equilibrio. Y los procesos de erosión y sedimentación, al final de cuentas, son compensatorios y mínimos, ¿no? Pero en el caso de la geometría B, aparentemente se diseñó el canal inicialmente de manera más estrecha que la configuración final de equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, se ha observado que se han producido deposiciones en el fondo, o sea, un recrecimiento del lecho, aquí, todo esto, y erosiones en las márgenes porque el canal se ha expandido lateralmente para adquirir su condición de régimen. Siempre la condición de régimen es una sola. Las líneas de trazo son posibles diseños que podríamos haber previsto porque desconocíamos la condición de régimen final. Mientras que en la alternativa C, lo que tenemos es que diseñamos inicialmente un canal más ancho que el canal asociado a la condición de régimen, y los procesos morfológicos que se desencadenaron fueron deposiciones en las márgenes, ¿verdad? Y erosiones en el fondo. El fondo descendió y las márgenes experimentaron acreción lateral. Bueno, obviamente la situación de diseño deseable es la A. Tendemos que apuntar o propender hacia la situación A, ¿verdad? Porque la B y la C nos van a generar trastornos en el proceso evolutivo del canal desde su diseño inicial hasta que finalmente se consiguió estabilizar. Por lo general, la situación que más se presenta en la práctica es la situación B. La mayor parte de los ingenieros que diseñan estos canales, siguiendo los lineamientos que han sido desarrollados para diseñar canales rígidos, caen en la situación B. Caen en la situación B, es decir, por lo general se diseñan secciones más estrechas que las que corresponderían a la condición de régimen. Pero en ocasiones también se presenta la situación C, y bueno, como les digo, tenemos que atacar el problema con criterios metodológicos que nos conduzcan a identificar la situación A, que es la deseable para el diseño. En ese sentido, es importante refrescar y tener en cuenta los conceptos de grados de libertad. Aquí llamamos grados de libertad a la cantidad de variables dependientes, la cantidad de variables dependientes que el canal es capaz de ajustar conforme a las condiciones de control. Las variables de control, ¿cuáles son? Son el caudal líquido, el tamaño del sedimento y el transporte de sedimentos que puede generar ese par de caudal líquido y el sedimento disponible, ¿verdad? Mientras que en este caso, el canal, digamos, puede experimentar para responder a un diseño dado. Aquí tenemos un canal completamente revestido, ¿verdad? Lo único que puede variar este canal es la profundidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede expandirse lateralmente y no puede erosionar el fondo para poder variar las otras cantidades. Entonces, un canal revestido completamente es un sistema que posee únicamente un grado de libertad. Podemos tener una situación como esta, en la que únicamente tenemos un revestimiento rígido sobre los taludes, pero en el fondo está sin revestimiento. Entonces, el fondo sí puede sufrir erosiones. Entonces, aquí el canal puede experimentar el ajuste de dos cantidades. El tirante H
Pero también la pendiente S, ¿verdad? La pendiente S, ¿cómo ajustaría la pendiente S? Bueno, generando procesos morfológicos que impliquen en este segmento, en este tramo de canal, erosión en la parte de abajo y sedimentación en la parte de arriba o viceversa, y de esta manera el canal puede bascular, ¿verdad? Y modificar la pendiente. Entonces, este es un sistema con 2 grados de libertad. Los grados de libertad son H, el tirante, y S, que es la pendiente. El ancho no se puede modificar, ¿verdad? Porque está impedido por estos revestimientos rígidos. Y finalmente tenemos esta situación que sería un canal excavado en material aluvial sin ningún tipo de restricción en cuanto a revestimientos rígidos y nada de eso. Es un canal completamente excavado en el material aluvial. En este caso, este es un sistema con 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque se puede ajustar el tirante, el ancho, las dimensiones laterales y la pendiente. Los 3 grados de libertad son ancho, tirante y pendiente. Bueno, nosotros vamos a apuntar a situaciones que nos plantean problemas con este tipo de canales, que son canales que tienen 3 grados de libertad. Obviamente los cauces naturales son cauces que tienen, desde el punto de vista macromorfológico, 3 grados de libertad. Hay algunos autores que han identificado otros grados de libertad a nivel de otras escalas, como por ejemplo las dimensiones de las formas de fondo, le agregarían 2 grados de libertad adicionales, que serían la longitud característica de la forma de fondo y la altura de la forma de fondo, ¿verdad? Algunos otros autores indican con que la tendencia a desarrollar meandros, ¿verdad? Ponen grados de libertad adicionales. Yo no coincido un poco con ese criterio porque en realidad la tendencia a desarrollar meandros, es decir, la tendencia a incrementar la sinuosidad, está más relacionada con la relación entre la pendiente del canal y la pendiente del valle, ¿no? Pero bueno, nosotros de aquí en más vamos a trabajar con 3 grados de libertad. Esto también lo recordamos, el caudal dominante, ¿verdad? El caudal dominante es un caudal único que es capaz de generar el mismo efecto morfológico que la secuencia natural de caudales y se define con esta relación, ¿verdad? Donde Q sub L es el caudal líquido, Q sub S es el caudal sólido, el producto de caudal líquido por el caudal sólido integrado en un periodo T1 y T2 lo suficientemente prolongado como para incluir, digamos, varios ciclos hidrológicos, dividido la integración de lo que sería el sedimentograma dentro de ese mismo periodo de tiempo. Esto es lo que sería el caudal dominante. Hemos comentado que había varios métodos para calcularlo y demás. Entonces, las variables relevantes que interesan en el diseño son todas estas. El caudal líquido dominante, la carga volumétrica total de sedimentos asociada con ese caudal, Q sub S, el tamaño mediano de las partículas de material sólido que tenemos en el fondo, representado por D, que sería el D50 de la muestra granulométrica que tenemos ahí, la pendiente de la superficie libre del flujo, que en régimen permanente y uniforme, ¿verdad? Coincide con la pendiente del fondo del canal, la densidad del agua, la viscosidad cinemática del agua, la densidad del sedimento, la aceleración de gravedad, que es la que propicia el movimiento en canales, ¿verdad? Y digamos, resultantes de las acciones dinámicas del flujo, que son la tensión de corte promedio de la sección y la velocidad media del flujo. Estas son las variables más relevantes que vamos a considerar para acometer los distintos métodos de diseño de este tipo de canales aluviales. Para definir las características de la sección transversal, podemos usar alternativamente el par de valores perímetro mojado y radio hidráulico, con lo cual no se terminan de definir completamente las características porque tendríamos que tener algún otro indicador de forma, ¿no? O también muchos autores utilizan el ancho y la profundidad, que tampoco terminan de definir a no ser que trabajemos con una sección rectangular equivalente a la sección real del canal. Entonces, generalmente se aplican una serie de hipótesis simplificativas basadas en la forma que más o menos sabemos que adquieren los canales estables, como lo que habíamos visto en las fotografías iniciales y en los esquemas siguientes, ¿verdad?
Si denominamos con B al ancho de fondo, T al ancho superficial y H a la profundidad en la zona central del canal, ¿verdad? Lo que podemos, lo que sí sabemos, ¿verdad? Es que el área transversal es el producto del perímetro mojado por el radio hidráulico. Y lo que llamamos razón de aspecto es la relación entre T y H, o sea, entre el ancho, ¿verdad? Y la profundidad, o sea, sería las dimensiones de un rectángulo en el cual la sección real está inscripta. Esto es lo que sería la razón de aspecto, ¿verdad? Y este número sí nos dice bastante, ¿por qué? Porque en función de cuánto valga ese número, tenemos una idea de que si el canal es más estrecho o más ancho, ¿verdad? En el caso de canales que sean realmente anchos, esto generalmente es cuando esta razón de aspecto es mayor a 18, 20, más o menos, ya se puede considerar que es ancho. En ese caso, no existe una distinción muy clara entre el ancho de fondo y el ancho a nivel de la superficie libre y el perímetro mojado, o sea que esas tres cantidades a los efectos prácticos se pueden considerar como más o menos parecidas, ¿no? Perímetro mojado, ancho superficial y ancho de fondo. Mientras que el radio hidráulico tiende a confundirse con el propio tirante, también en este caso de cauces anchos. ¿Por qué? Porque en definitiva, esta sección real se va cada vez acercando más a ese rectángulo en el cual está inscrita esa sección real, ¿verdad? Cuando se hace más ancho. ¿Qué es lo que pasa con los cauces naturales, con los ríos, ¿verdad? Generalmente este valor de la razón de aspecto en el caso de los ríos adquiere valores que pueden estar en el orden de 100 o más. Vamos a aplicar dentro de estas hipótesis simplificativas relaciones entre las cantidades geométricas para recordarlas siempre. Generalmente, independientemente de la forma, que puede ser cualquiera, por ejemplo, trapecial, se puede establecer una relación entre el perímetro mojado y el ancho superficial a través de un parámetro de conversión K sub T que dependerá de las características geométricas de la sección. Obviamente, en el caso límite en el que el canal se haga muy ancho, este K sub T tiende a 1, ¿verdad? Pero para canales más estrechos no necesariamente, y K sub T por lo general va separándose de 1 por exceso, ¿no? En los canales estrechos. K sub T siempre es un número mayor o igual a 1. En el caso del radio hidráulico podemos establecer también una relación con un caso H que nos relaciona el radio hidráulico con la profundidad. Donde estos parámetros, por ejemplo, en el caso de la sección trapezoidal, son funciones de gamma mayúscula, que era la razón de aspecto, ¿verdad? Esto, T sobre H, y de algún otro indicador de la geometría de la sección Z, que puede ser, por ejemplo, la inclinación de los taludes laterales. En el caso de otro tipo de secciones que no sean trapeciales, como semielípticas, parabólicas, semicirculares o cualquier tipo de sección curvilínea, bueno, existirán otros indicadores como los radios de curvatura de las partes dobladitas de la sección, etcétera, ¿verdad? Pero a los efectos formales siempre es factible encontrar un caso T y un caso H que nos vincule perímetro mojado con ancho superficial y radio hidráulico con tirante central respectivamente. El planteo del problema de diseño, ¿cómo se hace? Bueno, lo que tenemos son como datos al inicio del problema el caudal, el tamaño del sedimento y las propiedades del fluido y la aceleración de la gravedad. O sea, Q, D, Rho sub S, Nu, G, y dentro de estos puntitos suspensivos, por ejemplo, podemos tener parámetros de forma. Por lo general le damos la sección trapecial, que es la más fácil de construir. Pero si le daríamos otra sección, en estos puntitos suspensivos, podemos poner esos parámetros de forma que nos ayuden, por ejemplo, el caso T, el caso H que hemos mencionado antes. Con esas cantidades, nosotros ya hemos visto que transporte de sedimentos, podemos llegar a estimar la carga de sedimentos que ese canal es capaz de conducir para distintas condiciones hidráulicas. Es decir, asumiendo un H, asumiendo un B, ¿verdad? Asumiendo un S, que todavía no lo hemos calculado bien, pero podemos ir armando una ley de transporte de sedimentos, por ejemplo, utilizando la de algún autor determinado.
o algunos autores determinados como Engelund y Hansen, Ackers y White, ¿verdad? Van Rijn, bueno, Jalin, Young, cualquiera de esos métodos que vimos cuando estudiamos transporte de sedimentos. Y las incógnitas del problema son los 3 grados de libertad. Ancho, profundidad y pendiente, o alternativamente perímetro mojado, radio hidráulico y pendiente. Tenemos 3 incógnitas, 3 incógnitas. Las relaciones disponibles que vamos a tener para afrontar el problema son estas dos. Una relación de resistencia al flujo, que la podemos expresar a través de esta relación funcional general, que ya la vimos cuando estudiamos resistencia al flujo, ¿verdad? Donde B es la velocidad media del flujo, que en definitiva será una función, le llamamos por ahora F sub B a esa función, ¿de quién? Del tamaño de la partícula, del radio hidráulico, de la pendiente. Aquí pongo un punto y coma para indicar que de aquí a la derecha, todas estas cosas ya son números una vez que tenemos definido el sedimento y la forma de la sección. Una vez que ya tenemos definido que si se trata de arena, lo que hay en el fondo, tenemos ρ sub s, sabemos el ρ del agua, sabemos la viscosidad del agua, la aceleración de la gravedad la conocemos, y estos serían los parámetros de forma de ¿quién? Gamma sub i de la sección transversal, y gamma sub j serían los parámetros de forma de la distribución granulométrica del sedimento. Por ejemplo, la desviación estándar geométrica del sedimento que se obtiene de la curva granulométrica, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan? El gamma sub g, la raíz cuadrada del D84 sobre el D16. Para lo cual, si tenemos la curva granulométrica del sedimento, podemos tener el valor de gamma sub g. Bueno, hay un montón de fórmulas que se enmarcan dentro de este formato general. Por ejemplo, la fórmula de Manning-Strickler es una de ellas, ¿verdad? ¿Se acuerdan la fórmula de Manning-Strickler, verdad? Velocidad igual a 24 sobre d a la 1/6, ¿verdad? Por r a la 2/3 por s a los medios, donde justamente el n de Manning en un fondo granular se calcula, ¿verdad?, como d a la 1/6 sobre 24, más o menos, expresado en unidades métricas, ¿no? Así que, y después tenemos la fórmula de Peterson, la de Brownlee, la de Einstein y Barbarossa, bueno, muchas de las que ustedes han visto en la parte práctica de la materia. Esa sería una de las ecuaciones disponibles, mientras que la otra es la ecuación de transporte de sedimentos, que se expresa de la siguiente manera, al igual que esta, Q sub S, que sería la carga sólida total por unidad de ancho del canal, será una función, llamémosle FQS, ¿de quién? De DRS de B, o sea, una función de función, porque aquí está B y toda esta función está aquí dentro encapsulada, ¿verdad? Y de todas las cantidades esta que hemos mencionado. Por ejemplo, la fórmula de Engelund y Hansen se enmarca dentro de este formato. La fórmula de Karim y Kennedy se enmarca dentro de este formato, ¿verdad? Y así sucesivamente cualquiera de las ecuaciones que hemos estudiado. Por lo tanto, me olvidaba de que siempre tenemos que garantizar la conservación del agua y del sedimento, ¿verdad? O sea, a través de sus respectivas ecuaciones de continuidad. Esta sería la ecuación de continuidad caudal igual a área por la velocidad, donde C sub F es un coeficiente de forma de la sección, de manera que C sub F por B por H es el área de la sección. Y esta sería la ecuación de continuidad sedimentológica, ¿verdad? Donde tendríamos su coeficiente de forma C sub F', diferente a por Q sub S, por B, por ancho de fondo, caudal sólido total. Entonces, en un principio tenemos, para la solución buscada, que son los 3 grados de libertad, ancho, profundidad y pendiente, expresadas como funciones de todas las cantidades previas, vamos a tener dos ecuaciones para resolver 3 incógnitas. Y por lo tanto, el problema aparece a priori como indeterminado y tenemos que sumar una tercera ecuación que puede ser de distinta naturaleza, y por eso es que vamos a ver muchos métodos para resolver el problema. Vamos a ver los métodos disponibles, que son
los métodos empíricos, en los cuales tenemos la teoría del régimen, por ejemplo, los métodos semiteóricos, aquellos que suman una ecuación de transporte de fricción y una tercera ecuación empírica para cerrar el problema de los 3 grados de libertad, y los métodos racionales o analíticos, ¿verdad?, que pueden ser tanto con enfoques mecanicistas como con enfoques de extremalización, que ya vamos a ver. Bien, vamos a ver rápidamente los métodos empíricos. La premisa para el diseño de los canales por los métodos empíricos es observar una serie de canales que se sabe que están funcionando bien, recolectar los datos de esos canales y encontrar ecuaciones de regresión que nos permitan relacionar los parámetros geométricos, ancho, profundidad y pendiente, o perímetro mojado, radio hidráulico y pendiente, con las variables independientes que son el caudal líquido y los atributos del sedimento. En eso se basan los métodos empíricos. Ya hemos visto el concepto del canal, de lo que llamamos un canal en régimen, ¿verdad? Que esta sería la condición inicial y esta sería la condición final, a la cual, digamos, evoluciona el canal, y por lo tanto la consigna de estos métodos es diseñar el canal inicial lo más parecido posible a la condición final. Las ecuaciones tienen más o menos este aspecto, este formato. Si son canales anchos, el perímetro mojado se aproxima al ancho, el radio hidráulico se aproxima a la profundidad, y la pendiente es más o menos paralela a la pendiente de fondo, a la pendiente de la superficie libre de líquido. Entonces, las expresiones adquieren este formato de tipo potencial. Para el caso del perímetro mojado, un coeficiente A sub 0 por el tamaño del sedimento elevado a un exponente A sub 1 por el caudal elevado a un exponente A sub 2. Lo mismo para el radio hidráulico, donde B0, B1 y B2 son respectivamente el coeficiente y los exponentes, y lo mismo para la pendiente, donde C0, C1 y C2 adquieren sus valores, que se obtendrán mediante ajustes con datos observados. Desde el punto de vista físico, se sabe que los coeficientes estos A0, B0 y C0 dependen de la concentración de sedimentos y de la tensión de corte distribuida lateralmente a lo ancho del canal. Pero los métodos empíricos no lo tienen en cuenta. Los métodos empíricos no lo tienen en cuenta y directamente se basan en adoptar para A sub 0, B sub 0 y C sub 0 números que resultan de los ajustes con datos experimentales. Por caso, de los métodos empíricos, los más conocidos son el método basado en la teoría del régimen de Lacey, que se presentan en forma de relaciones funcionales, la variable dependiente X, que puede ser P, R o S, función del tamaño del sedimento y del caudal. Y estas son las ecuaciones de Lacey en el sistema métrico, ¿no? Nos dice que para poder calcular el perímetro mojado tenemos que elevar a lo medio el caudal y multiplicarlo por 4,833. Esta ecuación para el radio hidráulico, donde sí aparece el tamaño del sedimento, aquí no. Y esta para la pendiente, donde sí aparece el tamaño del sedimento y fundamentalmente elevado a un exponente grande, ¿no? Lo importante de estas ecuaciones es que prestemos atención a los exponentes del caudal. 1/2 para el ancho o perímetro, 1/3 para el radio hidráulico o profundidad del flujo, y -1/6 para la pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos otros métodos que son más sofisticados, al final tienen una marcada similitud con los de Lacey en los exponentes del caudal. Y las diferencias están justamente en la forma de evaluar estos coeficientes. ¿Cómo se procede en cuanto al diseño? Bueno, obviamente tenemos, digamos, un segmento de canal aquí con las variables fundamentales. El perímetro mojado, el radio hidráulico y la pendiente obedecen a esos formatos que son de tipo potencial, y a partir de los parámetros de los valores calculados de P y R, adoptando una inclinación de taludes que sea consistente con
el tipo de suelo que tengamos en los laterales del canal, vamos a considerar la forma trapecial equivalente a la forma final, esta curvilínea que ya sabemos y hemos hablado de ella en reiteradas oportunidades. Fíjense que un ejemplo de los métodos empíricos es este que está elaborado con los datos reportados por Lacey. Este señor Lacey compiló datos de canales en la zona de la región de Punjab, en Pakistán, y de Madras, en India, y a los propios datos que él compiló, que son estos cuadraditos amarillos, les adicionó los que habían compilado previamente otros investigadores, completamente Lindley y Kennedy. Los de Lindley son los circulitos anaranjados y los de Kennedy son los triangulitos verdes. Fíjense que cuando ploteamos en escala doble logarítmica perímetro mojado versus caudal líquido, el perímetro mojado en metros versus caudal líquido en metros cúbicos por segundo, tenemos los datos experimentales fuertemente alineados alrededor de una recta, ¿verdad? Fíjense que esta es una evidencia de que la primera de las ecuaciones de Lacey, esta tiene un ajuste muy bueno. Esta tiene un ajuste muy bueno. Lo que se puede observar en la tendencia esta. Bueno, este es un ejemplo. No obstante, la dispersión que se observa, el ajuste es muy bueno. Así es como encontraron las demás ecuaciones, ¿verdad? Para el ancho, para el perímetro, para el perímetro, para el radio hidráulico y la pendiente. A posteriori de Lacey, otros investigadores fueron adicionando información de otros canales en distintos lugares del mundo y fueron desarrollando sus propias ecuaciones que al final de cuentas resultaron bastante parecidas a las de Lacey. Aquí tenemos una tablita donde tenemos el aporte de Lacey y 3 investigadores que trabajaron a posteriori de Lacey. Simons y Alberson unos 32 años después, Chitale unos 36 años después, Mahmoud y colaboradores unos 44 años después. Y fíjense que ellos presentan para el perímetro mojado estas ecuaciones. En el caso de Simons y Alberson, esta constante está tabulada en función del material que tengamos en el lecho y las márgenes. Simons y Alberson diferencian 3 grandes grupos de canales: aquellos que tienen lecho y márgenes ambas arenosas, aquellos canales que tienen lecho arenoso y márgenes con material cohesivo, y aquellos que tienen lecho cohesivo y márgenes cohesivos. Y los valores de KSA1, que sería la constante que está multiplicando aquí al caudal, está tabulado en función de que si estamos en un tipo de canal o en otro. Mientras que en el caso de Chitale y Mahmoud trabajaron con canales, con una cantidad de canales de características similares, no hicieron distinción de material de ancho y márgenes, de lecho y márgenes. Fíjense que nuevamente me quiero centrar en los exponentes del caudal para la ecuación del ancho. En el caso de Lacey era exactamente un medio, es decir, 0,500. En el caso de Simons y Alberson, 0,512, muy parecido, un poquito más. En el caso de Chitale, 0,523, muy parecido, un poquito más grande. Y en el caso de Mahmoud, 0,513, prácticamente idéntico al de Simons y Alberson, y muy parecido al de Lacey. O sea que donde varía la cosa justamente es en estos coeficientes numéricos, ¿no? En lugar de 4,83, aquí tenemos 4,29, aquí tenemos 4,98, ¿verdad? O sea, es variable, y aquí, bueno, variable en función de la naturaleza de los materiales. La variabilidad está fundamentalmente en el coeficiente y no en los exponentes del caudal. Lo mismo para las relaciones el radio hidráulico. Aquí tenemos en el caso de Lacey un tercio, 0,333. En el caso de Simons y Alberson, 0,36, un poquito mayor. En el caso de Chitale, 0,341, un poquito mayor. Y en el caso de Mahmoud, 0,311, un poquito menor, pero muy parecido a los de Lacey.
mientras que las diferencias grandes se dan aquí en el coeficiente. Y en la pendiente lo mismo, aunque la variabilidad es mucho mayor. Menos un sexto, aquí tenemos menos 0,34, que es casi el doble de menos un sexto en valor absoluto. Aquí tenemos menos 0,165, que es casi exactamente menos un sexto. Menos un sexto es 0,167, ¿verdad? Aquí es muy parecido a la de Chitale, mientras que en el caso de Mahmoud es casi la mitad, menos 0,087. O sea que aquí sí hay una gran variabilidad en el exponente, y esto es lógico de que así sea, porque en el caso de la pendiente es una cantidad fuertemente, fuertemente condicionada, ¿verdad? Por el transporte de sedimentos, que es la magnitud más difícil de calcular, por lo que ya hemos visto cuando estudiamos transporte de sedimentos, en el sentido de que las dispersiones que se obtienen con la aplicación de las distintas fórmulas es muy grande. En definitiva, nosotros podemos generalizar esas ecuaciones de régimen expresándolas en este formato: perímetro mojado, radio hidráulico y pendiente en función de caudal líquido, concentración de sedimentos y tamaño del sedimento, donde la mayor parte de las ecuaciones empíricas no calculan en forma taxativa la concentración de sedimentos, sino que este valor aparece como encapsulado dentro de los coeficientes. Por eso es que surgió la necesidad a lo largo de la historia de desarrollar métodos un poquito más sofisticados, ¿no? Que son esos métodos semi-empíricos o semi-teóricos que vamos a ver enseguida. Ahora bien, ¿cómo diseñamos? ¿Cómo diseñamos? Bueno, el procedimiento lo podemos ordenar de la siguiente manera. Los datos son el caudal a conducir y el sedimento que conforma el lecho del canal, que el cual se puede estimar como el D50 de la curva granulométrica del material que compone la carga sedimentaria que ingresa al canal, es decir, que atraviesa la obra de toma en los canales artificiales. Con esos dos datos se calculan perímetro mojado, radio hidráulico y pendiente. Y una vez que se han calculado eso, se diseña una sección trapecial equivalente, digamos, una sección trapecial equivalente a la sección final de equilibrio que vamos a tener, con dimensiones B sub 0, T sub 0, H sub 0. El punto que sigue consiste en seleccionar una inclinación para los taludes, M, que tiene que ser un valor que sea consistente y compatible con las condiciones de estabilidad lateral del canal, para que no se desmoronen los taludes en la etapa constructiva y en las primeras instancias de su operación. Afortunadamente tenemos tablas que nos ayudan a encontrar esos valores de M. Este sería M, ¿verdad? Tenemos tablas que nos ayudan a encontrar esos valores de M y en función del tipo de suelo. Nos dice para un suelo limo-arenoso, para un suelo arcilloso, ¿verdad? Para un suelo limoso, bueno, los valores de M recomendados. Entonces, de ahí seleccionamos el valor de M en función del tipo de suelo. Y con los valores de P, R y M, y la forma adoptada, que por lo general es trapecial, vamos y encontramos el resto de los parámetros geométricos del canal. Esto, digamos, nos lleva a resolver una ecuación de segundo grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajamos con las propiedades geométricas, que serían el área, B por H más MH cuadrado, el perímetro mojado con su respectiva ecuación, reemplazando, ¿verdad? Bueno, aquí podemos poner A sub M como esta función que surge del teorema de Pitágoras en las márgenes inclinadas, ¿verdad? Reemplazando el valor de B en la primera ecuación, nos queda esta ecuación de segundo grado, que es una ecuación del tipo AX cuadrado más BX más C igual a 0. Generalmente esta ecuación tiene dos raíces, una raíz positiva y una raíz negativa. Adoptamos la positiva por la que es la que tiene sentido físico. Entonces, seleccionando la positiva nos queda esta expresión para H en función de P, R y M.
Y una vez que hemos calculado H, calculamos B con esta expresión o con esta expresión. Y terminamos con el problema, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplito de cómo haríamos el cálculo. El ejemplito nos dice que se desea diseñar un canal excavado en un terreno aluvial para conducir un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Y se ha estudiado que el material de fondo estará conformado por una arena media con un D50 de 0,3 milímetros. Por su parte, el cajero del canal se excavará en un suelo del tipo CLML en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de Casa Grande. CLML es limo arcilloso. Si aplicamos la fórmula de Lacey en unidades del sistema internacional, estas eran las fórmulas de Lacey, reemplazamos por los datos y nos dice que ese canal, en concreto el canal del cual estamos hablando es un canal más o menos parecido a uno de los que veíamos en fotos ahí al principio, ¿no? Pero no, perdón, un minuto. Este, 1528 para el perímetro mojado, 106 para el radio hidráulico y este valor de la pendiente. Vamos a la tablita, que en función del tipo de suelo CM, CLML, nos dice que es recomendable un valor de M igual a 1.5, que va a ser seguro para la excavación, para adoptar la sección transversal trapecial equivalente. Entonces, con los valores de P 1528, R 109 y M 15 se obtiene H 128 y B 1065. Y con eso ya completamos el diseño. Tenemos B, H, ¿verdad? Perímetro mojado, radio hidráulico y pendiente calculada. Obviamente que se recomienda, digamos, hacer el cálculo usando, por ejemplo, una planillita Excel, o algún recurso computacional, un aplicativo en un celular, lo que fuera, ¿verdad? Donde uno proponga las ecuaciones de ley. Si yo, por ejemplo, aquí hice una planillita Excel, ¿verdad? Donde pongo los datos del problema y lo puedo ir reemplazando cuando me toque diseñar un problema similar con otros datos, ¿verdad? Caudal 10, tamaño de sedimento 0,3 milímetros, suelo tipo CLML, y aquí están todas las soluciones con sus respectivos cálculos en base a las ecuaciones de Lacey, ¿no? Este es el método de Lacey. La ventaja que tiene hacerlo así en Excel es que uno lo diseña la planillita una única vez y después ya le queda para cálculos en lo que tengamos otros datos, para otro caudal, para otro valor del tamaño del sedimento, para distintos tipos de suelo en las laterales, ¿verdad? Así que es muy sencillo diseñar canales con estos métodos empíricos. ¿Qué pasa con los métodos semiteóricos? Bueno, en este caso la premisa de diseño es adoptar ecuaciones más basadas en la física, ¿verdad? Del problema. Transporte de sedimentos, resistencia al flujo, van dos ecuaciones, y una tercera ecuación que se refiere a las condiciones de estabilidad lateral del canal. Entonces, una vez que tengamos tres ecuaciones, resolvemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para encontrar los tres grados de libertad, P, R y S. Perímetro mojado, radio hidráulico y pendiente. Generalmente el formato que tienen las ecuaciones se puede reducir a este esquema general. Para la resistencia al flujo, esta ecuación, que como verán es una ecuación del tipo Manning-Strickler generalizada. Para el transporte de sedimentos tenemos esta ecuación, que es más o menos una ecuación del tipo Engel-Hansen generalizada. Y para la estabilidad lateral se ha encontrado que podemos tener ecuaciones de este formato, donde tenemos el caudal líquido, tamaño del sedimento, radio hidráulico y pendiente, y los A, los B y los C son coeficientes y exponentes que se obtienen de cada una de estas relaciones.
Obviamente, las ecuaciones de régimen se obtienen combinando algebraicamente esas relaciones anteriores, que generalmente se puede hacer por método de sustitución, ¿verdad? Despejar una variable en términos de las otras y reemplazarla en la tercera y así, digamos, reordenar algebraicamente, de manera que vamos a encontrar finalmente relaciones de este tipo y un formato potencial de este tipo, donde los x, y, z de estas ecuaciones, estos 4x, estos 4y, estos 4z, dependerán de los a, los b y los c de estas ecuaciones. Así, digamos, se han encontrado, por ejemplo, estos tres conjuntos de ecuaciones empíricas, de ecuaciones semiempíricas, que están resumidas en esta tablita. Este es un trabajo que yo hice hace como unos 25 años, 26 años. Está publicado por ahí en una revista española, pero bueno, después le voy a pasar yo el artículo, donde tiene un apéndice ese artículo, y ahí en el apéndice está este, toda la demostración de cómo se pasa de las tres ecuaciones, transporte, resistencia al flujo y estabilidad lateral, a perímetro radiohidráulico y pendiente, mediante un acomodamiento algebraico de los coeficientes y de los exponentes. Aquí son tres grupos de ecuaciones, tres grupos de tres ecuaciones cada una, que lo hemos codificado de acuerdo a las iniciales de los autores de las fórmulas que se utilizan como base para encontrarlas. Por ejemplo, este que tiene código BBC indica que para la resistencia al flujo o fricción hemos usado la fórmula de Brownlee, para el transporte hemos usado también una fórmula de Brownlee, y para la estabilidad lateral hemos usado una fórmula de Chitale. Estas son las fórmulas que hemos usado. La fórmula de Brownlee para resistencia, para transporte, y la fórmula de Chitale para estabilidad lateral. Manipulando estas ecuaciones hemos encontrado estas tres para el perímetro radiohidráulico y pendiente. KKM implica que hemos usado la fórmula de Karim y Kennedy para resistencia al flujo o fricción, la fórmula también de Karim y Kennedy para transporte, y la fórmula de Mao y Floch, que en realidad no era una fórmula, sino era una gráfica que nosotros la ajustamos a una ecuación para la estabilidad lateral. Aquí están las ecuaciones que constituyen las tres principales: fricción, transporte y estabilidad lateral. Y luego de la manipulación algebraica, estas son las ecuaciones de régimen. Y finalmente, estas PLG implica que para la fricción hemos utilizado una fórmula que denominamos fórmula de Pavlovsky-Lacey, que tiene esta conformación. Para el transporte de sedimentos hemos usado una fórmula rusa, que es la fórmula de Levy modificada, que tiene esta ecuación. Y para la estabilidad lateral hemos usado la fórmula de Glushkov, también es una fórmula rusa modificada, que tiene esta expresión. O sea, fíjense que aquí hemos usado tres fórmulas que vienen del enfoque ruso sobre cada uno de estos procesos. Y estas son las ecuaciones de régimen resultante. Y justamente se presentan estas tres porque están utilizando fórmulas de distinta procedencia, y vamos a ver al final que tienen una marcada afinidad. En el caso de las ecuaciones BBC, utilizan la fórmula de Brownlee para fricción, Brownlee para transporte y estabilidad lateral. Estas son las ecuaciones de régimen que resultaron. Obsérvese el exponente del caudal en cada una de ellas. Para el perímetro mojado, 0.514, muy parecido al 0.50 de Lacey. Para el radio hidráulico, el exponente del caudal es 0.375, un poquito mayor que el 0.333 de Lacey. Mientras que para la pendiente, el exponente del caudal es menos 0.224, un poquito mayor que el menos 0.17 de Lacey. O sea que sigue habiendo, no obstante la naturaleza distinta de estas ecuaciones, una afinidad importante en los exponentes respecto a lo de Lacey. No así en esto, que es donde estaban
las principales diferencias en los coeficientes, ¿verdad? Lo mismo para las ecuaciones de, estas son las KKM, fíjense, los exponentes son muy parecidos, y estas son las PLG, nuevamente los exponentes son muy parecidos, ¿no? Entonces, los enfoques semiteóricos mejoran mucho los cálculos respecto a los enfoques puramente empíricos, ¿no? Y se van obteniendo diseños un poquito más refinados. Finalmente están los enfoques analíticos, que son los más recientes y los que procuran hacer uso de los procesos mecánicos dominantes o bien hacer uso de algunas hipótesis de comportamiento extremo. Estos criterios racionales o analíticos, ¿verdad? Tienen la característica de que asumen que alguna variable relevante adquiere una condición de máximo o mínimo una vez que el canal adquiere su condición de régimen. Y algunos autores han postulado que esas variables son algunas, otros que son otras, y en función de eso se tiene todo un espectro de métodos, ¿no? Entonces se basan en lo siguiente: consideramos las relaciones universales, que ya las sabemos, que son la de resistencia al flujo y la de transporte de sedimento. En este caso, están expresadas en parámetros adimensionales, ¿no? Antes lo habíamos expresado en parámetros dimensionales. Es decir, aquí tenemos el coeficiente adimensional de Chezy, que sería la dimensionalización de la velocidad media dividida la velocidad de corte. Radio hidráulico adimensional, pendiente adimensional y parámetro de partícula. Y aquí tenemos Q sub S asterisco, que es el parámetro de transporte de Einstein, ¿verdad? Que es una versión adimensional del caudal sólido y esta relación funcional. A esta se le adiciona una tercera como condición de cierre que nos dice que una función de algunas variables, que no sabemos bien cuáles son y que son diferentes de acuerdo al criterio propuesto por determinados autores, una función f asterisco de un conjunto de variables va a alcanzar un valor mínimo. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones con una condición de cierre para resolver tres incógnitas. Los distintos enfoques analíticos que hay se los resumo rápidamente a continuación. No está dentro de los alcances de este curso entrar en detalle en cada una de ellas, sino es importante que los conozcan nada más, ¿no? Porque son todavía tópicos que están en la frontera del conocimiento, están en discusión. Algunos autores consideran que se han obtenido resultados promisorios, pero todavía no está cerrada la discusión, ¿no? Por lo tanto, se los ofrece para que los conozcan. Nosotros mismos hemos desarrollado algunas experiencias al respecto, pero no lo voy a entrar a detallar a cada uno de los métodos, ¿no? Algunos métodos, sobre todo los propiciados por un investigador que se llama Yang, sostienen que la condición de régimen se obtiene cuando la tasa de disipación de energía del flujo adquiere un valor mínimo, o sea, sustentan la hipótesis de minimización de la tasa de disipación de energía del flujo. Es decir, si llamamos HE a la energía total en el sentido de Bernoulli, ¿verdad? Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, la derivada de HE respecto al tiempo va a tender a un mínimo. Otros autores consideran que la estabilidad se consigue cuando el factor de fricción global adquiere un valor máximo. Por ejemplo, dos autores neozelandeses, Davis y Sutherland, consideran esa condición. Hay otros autores que consideran que el número de Froude del flujo tenderá a un mínimo y así se alcanzará la estabilidad. Por ejemplo, Yalin considera esa condición. Otros autores consideran que la estabilidad se alcanzará cuando el canal exhiba una máxima eficiencia en el transporte sólido, es decir, Q sub S tendiendo a un máximo.
Y hay unos autores, bueno, por ejemplo, hay unos autores ingleses que sustentan esta hipótesis, White, Betes y Paris, que sustentan esta hipótesis. Y hay algunos autores, como Huang, de origen chino, y Nanson, de origen neozelandés, que consideran que todos los anteriores son en realidad casos particulares, o sea, estos cuatro son en realidad casos particulares de este principio que se llama principio de acción mínima, o también llamado LAP por sus iniciales en inglés, Least Action Principle, que es un principio general de la física y que sostiene, ¿verdad?, de que un sistema, para evolucionar de una condición energética A a una condición energética B, lo va a hacer siguiendo el camino mínimo, o sea, desarrollando una acción mínima, ¿no? Eso se reduce, expresándolo en términos matemáticos, se resuelven las ecuaciones correspondientes y se encuentra la solución. Bueno, nosotros hemos encontrado, hemos implementado computacionalmente algunos de estos métodos, como el método de la potencia hidráulica mínima, sustentada por Chang, donde el ancho óptimo está asociado a un mínimo de la energía por unidad de tiempo, o del transporte sólido máximo, o del máximo caudal sólido, o máxima eficiencia en el transporte sólido, donde finalmente el valor óptimo del ancho del canal estará asociado a a un máximo en la relación caudal sólido versus ancho, ¿no? Resolviendo las ecuaciones, hemos encontrado estas ecuaciones, bueno, que surgen de una serie de pasos un poquito engorrosos que no vienen al caso, pero lo único que quiero que vean nuevamente son los exponentes del caudal en las distintas ecuaciones. Aquí hemos encontrado 6, a diferencia de lo anterior que eran 3, hemos encontrado 6 conjuntos de 3 ecuaciones de régimen cada una, aplicando distintas combinaciones de relaciones de fricción y de transporte. En este caso utilizamos las relaciones de Engelund y Hansen, en este caso de Akers-White, en este otro caso de Brownlee, en este otro caso de Van Ryn, en este caso de Peterson y Peterson, y aquí de Karim y Kennedy. Y si observamos, los exponentes del caudal también siguen guardando una estrecha relación con las ecuaciones de Lacey. 0,5, 0,33 y menos 0,17 eran las de Lacey, fíjense en este caso, 0,52, 0,37, menos 0,21, y en el caso de Karim y Kennedy, 0,50, 0,38, menos 0,22, muy parecidos, ¿no? Donde nuevamente las grandes diferencias están en los coeficientes. Bueno, de esta manera tenemos la posibilidad de diseñar canales siguiendo el método empírico, el método semiteórico y el método racional. El último aspecto que nos interesa de estos canales estables se refiere a la geometría de la sección transversal, que hemos conversado al principio, diciendo que si el canal empieza a operar con una sección trapecial, al cabo de un tiempo, mediante los procesos de erosión y sedimentación, esa sección evoluciona a una sección de tipo curvilíneo. Entonces, ¿cómo caracterizamos esa sección curvilínea que ya la habíamos esquematizado aquí? Mediante un esquema conceptual como el que tenemos aquí abajo. Una región de profundidad constante, o sea, una región central rectangular, y dos regiones laterales curvilíneas, ¿no?, que le vamos a llamar áreas laterales. El principal desafío se presenta en encontrar esta curvita a qué tipo de formulación responde, ¿no?, y cómo se relaciona eso con los aspectos mecánicos del canal, ¿no? Para ello, lo que se hace es, siguiendo los lineamientos propuestos inicialmente por el profesor Gary Parker, inicialmente en la Universidad de Minnesota, luego en la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos, propuso
un modelo en el cual sostiene que el equilibrio se alcanza mediante un flujo lateral de cantidad de movimiento que lleva los sedimentos finos en suspensión hacia la región de márgenes. Luego actúa la gravedad, el sedimento cae sobre la margen en forma de carga de fondo y se mantiene un equilibrio lateral que propicia la formación de este ancho, de esta zona de márgenes, ¿verdad? De esta forma. Entonces aquí tenemos un volumen de control en la zona de márgenes, donde si en la zona central, esa rectangular, aquí estaría el eje del canal, ¿no? Entonces, viste en 3D, ¿no? En la zona central, esta rectangular, el caudal en suspensión longitudinal y el caudal sólido por el fondo longitudinal se denominan con Q sub SS y Q sub SB. Bueno, habrá una fracción de estos dos caudales que se escapan hacia las márgenes y que son recuperadas desde las márgenes. Entonces se plantea una ecuación de equilibrio en el que las diferencias entre los caudales laterales, tanto en suspensión como por el fondo, compensado con los procesos de deposición G sub D y de erosión G sub E, nos dan esta ecuación diferencial, estas tres ecuaciones diferenciales de equilibrio, que serían, le llamamos B corta una coordenada en el sentido lateral, derivada respecto a B de la suma de los caudales, caudal total lateral, sólido, lo que sería la variación del caudal por el fondo, del caudal sólido por el fondo, es la diferencia entre lo que se erosiona y lo que se deposita, y eso se compensa con la circulación transversal que va por arriba, en suspensión, ¿verdad? O sea, la variación del caudal sólido en suspensión en el sentido lateral es la diferencia entre lo que se deposita y lo que se erosiona. Resolviendo este sistema de tres ecuaciones diferenciales, se encuentra esta solución. Es un proceso matemático que no viene al caso, solamente se los menciono, ¿no? Es una solución que no se puede encontrar en forma explícita, sino queda expresada en forma de una integral, ¿no? Que es medio fea, pero se puede resolver con métodos numéricos como método de cuadratura de Gauss o regla de Simpson, ¿no? Bueno, Parker encontró esta solución. Otros investigadores, como por ejemplo Pisuto, encontró esta solución simplificando la solución de Parker, y Gill, simplificando aún más la solución de Parker, encontró esta solución ya explícita, no en términos de integral, sino en términos de una función seno elevado a los cuartos. Obviamente, cada una de estas soluciones nos lleva a una forma diferente de la geometría de la sección transversal, que se puede, a su vez, representar finalmente por una ecuación de tipo empírica, que habitualmente responde a una exponencial de este formato, una exponencial 1 menos c elevado a la k sub l por b, que es la coordenada lateral, sobre b sub l, que es el ancho total de la zona de las márgenes, donde obviamente se puede hacer uso de información experimental para estimar este K sub L. Y de esta manera se construye el canal con la forma curvilínea y la forma trapezial equivalente que compensa, ¿verdad? Aquí, esta superficie tiene que ser igual a esta superficie que hay aquí en la esquina. Es decir, si se construye inicialmente el canal con esta sección trapecial, el material que se erosione aquí tendrá que venir a depositarse aquí para conformar esa forma estable que veíamos al principio. Obviamente que el ancho, perdón, la inclinación de los taludes M, que sería delta B sobre H, delta B sobre H sería la inclinación de los taludes M de esta línea de trazos, se puede calcular a través de una ecuación empírica en función del parámetro de partícula y del caudal líquido adimensionalizado. Esto es cómo se procede como para
explicar un poco lo que se observa en estos canales que les mostraba al principio que son parte de la realidad, ¿no? O sea, esta sección curvilínea, la zona de las márgenes, o sea, esta partecita, responde a esta ecuación, ¿verdad? O sea, esta partecita que se observa en estos canales responde a esta ecuación. Bueno, esto sería lo que les quería mostrar del tema de diseño de canales estables. Tengo entendido que han empezado a hacer unos ejercicios con la ingeniera Pilar, creo, de esta temática, pero bueno, la misión era completar el sustento teórico para esto. Yo les voy a pasar por mail esta presentación. Les voy a pasar un articulito, como les decía, que escribí sobre los métodos semiteóricos, que está ahí bien explicado todo lo que les conté un poquito rápido aquí, y el video con la presentación de la clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguien que quiera comentar algo de estos criterios. Por mí no hice. Por mí no, profe, está bien. Como les digo, se puede ver como una formulario medio con muchos numeritos, pero en definitiva hay mucha investigación detrás de ello que conduce finalmente a esas ecuaciones. Pero a la hora de diseñar es sencillo porque si uno esas ecuaciones las escribe en un Excel y ya las tiene para siempre, ¿verdad? Entonces después les puede cambiar los datos directamente y hacer los cálculos, como les mostraba en esa capturita de pantalla con el Excel que utilizamos para la fórmula de Lacy. Así que, o lo pueden hacer en MATCAD también, o en MATLAB, o en cualquier herramienta de cálculo que ustedes utilicen. Y la idea después es reconvertir esos valores que nos salen de los cálculos en un canal trapecial a los efectos del diseño, ¿no? Para conseguir esas condiciones de estabilidad que se ven en el campo, ¿no? O sea, lamentablemente no podemos ir, en algunos años anteriores íbamos a recorrer la zona, pero los canales están ahí, están funcionando bien, y justamente nosotros hicimos hace algunos años unos proyectos de ir a medir esos canales y comparar cómo dan con respecto a estas ecuaciones y dan realmente bastante bien. Así que haciendo uso de conceptos que habíamos visto de transporte de sedimento y resistencia al flujo, estamos en condiciones de demostrar que esas ecuaciones servían para algo, ¿verdad? Así que esa es lo atractivo de este tema, que problemas de la vida real se pueden resolver con esas ecuaciones que parecían cosas abstractas, ¿no? Así que bueno, aquí estamos con la teoría. Con esto van a ser el práctico y nos quedaría el último temita de paquetes de software aplicados a la hidráulica de ríos, que lo veremos en la clase que viene. Bien, profe. Bueno, Inge, gracias. Estamos Muchas gracias. en contacto, chicos. Nos vemos. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego.